Hola, bendiciones, amados oyentes de Belén Estéreo. Los invito a escudriñar hoy la palabra del Señor. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. Bienvenidos. El tema de hoy lo he titulado En medio de la aflicción y la persecución, veremos la gloria de Dios. Y los invito a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 23. Y leemos la palabra de Dios en la bendición del Padre, de Jesucristo su Hijo, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu santo Hijo amado, te pido, Dios de la gloria, que nos ayudes, que nos enseñes a través de tu palabra, que en medio de la aflicción y de la persecución podamos ver tu gloria y podamos ser llenos todos del Espíritu Santo. Que nos des palabra para hablar con denuedo a los gentiles, a los perdidos, y que nos respaldes con milagros, señales y prodigios. Te pido, mi Rey amado, que te glorifiques de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, hermanos en Cristo, que están escuchando esta reflexión de la palabra a través de la internet, a través de la emisora, los apóstoles habían palpado la gloria de Dios con un milagro tremendo, notable, cuando iban entrando al templo que se llama La Hermosa, a la hora novena de la oración, donde era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, como lo dije anteriormente, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando este hombre miró a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en ellos, les dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Pedro y Juan habían visto la gloria de Dios, venían de ser llenos del Espíritu Santo, y por eso esta grande señal había sido hecha a través de Pedro y Juan,
que venían de ser llenos del Espíritu Santo, aleluya. Pero sucede este gran milagro y de una viene una persecución de Satanás contra los apóstoles. Y empezaron a indagarlos porque el pueblo estaba atónito por lo que habían visto. Y habían sido sanados este hombre. La gente no entendía. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y les dijo: mas ustedes crucificaron al santo y al justo, y prefirieron a un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro les empieza a predicar la palabra con denuedo, y ellos quedan atónicos, quedan perplejos, y reconocían que verdaderamente ellos habían andado con Jesús. Luego llevan a los apóstoles, a Pedro y a Juan, ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros, por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los apóstoles no titubearon para predicar la verdad, para predicar la palabra. Y me llama mucho la atención que Pedro y Juan, todo el pueblo sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Después les amenazaron para que no dijeran nada, porque no podían negar este gran milagro que había ocurrido. No podían tapar con la mano o con el dedo este milagro notorio, y no podían negarlo. Pero entonces ellos dijeron: vamos a amenazarles, vamos a amedrantarles. Es una herramienta que usa Satanás, echarnos miedo para que no prediquemos, para que no hablemos la palabra con denuedo. Por eso, por ahí se ha levantado que van a aprobar una ley donde no podemos hacer cultos en las calles, donde no podemos glorificar al Señor. El Señor reprenda al diablo. Amados oyentes, amados siervos de Dios, no tengan miedo. Miren lo que dijo Pedro y Juan. Le respondieron después de las amenazas, cuando ellos les prohibieron predicar el nombre de Jesucristo. Ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Aleluya. Por eso es necesario, amados oyentes, amados hermanos, que nos paremos en la brecha. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, donde empezamos la lectura de hoy: y puestos en libertad vinieron a los suyos,
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los apóstoles llegaron, se reunieron con los demás y les dijeron: miren todas las amenazas que nos han hecho, miren, la cosa está complicada, pero sigamos confiando en el Señor. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste que por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Les estaban diciendo, esta palabra ya había sido profetizada. Estaba escrito que se iban a levantar. La Biblia dice que por causa de Cristo seremos aborrecidos. Recobra ánimo, hermano, recobra ánimo, predicador. No se asusten. La herramienta más grande que podemos hacer es la oración. La oración derriba fortalezas. Dice la Escritura que la iglesia está puesta en la tierra para derribar la fortaleza del diablo. En medio de la persecución que se avecina contra el Evangelio de Jesucristo, contra la verdad, contra la palabra, tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos dé de nuevo para seguir predicando su palabra. Dice la Escritura: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todo el mundo le había dado la espalda al Señor. Todo el mundo despreció a Jesús. Hoy día la gente se ofende cuando predicamos la palabra de Dios, pero sigamos llevando las nuevas de salvación, porque todo aquel que creyere será salvo. Todo aquel que creyere en su santo Hijo Jesucristo será salvo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Siguieron orando los apóstoles: y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tus manos para que hagas sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los apóstoles estaban reconociendo que los milagros Dios los hacía por medio de su Hijo Jesucristo, de su santo Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. En Él está el poder, en Él están los milagros, en Él está la salvación. Dice el verso 31: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que ignoremos cualquier serie de amenazas. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Acaban de aprobar en este país la ley que se puede unir hombre con hombre en matrimonio y mujer con mujer. Eso no lo aprueba nuestro Señor. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre y a la mujer, y nosotros tenemos que predicar la palabra como está escrita. Protestamos contra esta medida que ha aprobado nuestro país, Colombia, y por eso Dios tenga misericordia de estos gobernantes que han aprobado esto. Le están diciendo a Dios que Dios está equivocado y Dios jamás podrá ser burlado. Miren lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis capítulo 2 verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y su mujer. Ahí no habla de un Adán y otro Adán, o una Eva o otra Eva. Es necesario, Señor, que nos des palabras con denuedo en medio de estas amenazas, en medio de este país que está tratando de aprobar una ley para que nosotros los cristianos no hagamos cultos, porque es una ofensa predicar la palabra como está escrita, porque quieren vivir en su inmundicia, porque quieren vivir en su lascivia, haciendo lo que Dios no le agrada y no les interesa lo que Dios piensa. Pero Dios ama al pecador, y por eso Dios nos envía a predicar, amados hermanos, para que no desmayemos, porque Dios ama a los perdidos. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Por eso, en medio de la persecución que se quiera levantar, tomemos la bandera, levantemos la bandera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sigamos peleando la buena batalla. No te rindas, hermano, no desmayes, levántate, recobra ánimo. Mira que por medio de la oración los apóstoles se reunieron
y empezaron a orar. No oraron para que Dios quitara el tropiezo, sino para que Dios le diera palabra con denuedo para seguir contrarrestando las acechanzas del diablo. Y eso es lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones. Y por eso hoy, Señor Jesús, te pido que nos llenes cada día más de tu Santo Espíritu. Te pido, mi Dios amado, que bendigas a cada predicador, a cada pastor, evangelista. Te pido, mi Rey amado, que tu palabra siga siendo predicada con denuedo. Llena de tu Espíritu Santo a cada ministro, Dios, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que también nos sigan los milagros, las señales que tu palabra ha dicho, mi Rey amado, para que la gente no pueda negar que eres un Dios grande y poderoso, mi Rey. Te pido, Señor amado, que tengas misericordia de nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, y te pedimos, Dios, que nos envíes, que nos ayudes, que nos respaldes a través de tu Santo Espíritu, que nos respaldes con sanidades, con milagros. Por eso, mi Rey amado, te doy gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, como lo dijeron los apóstoles en la reunión, que oraron unánimes y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Te pido, mi Rey amado, que te glorifiques de una manera especial, que te lleves el desánimo y que levantes obreros fieles y dignos de llevar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones.